Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, quiero iniciar el día de hoy recordándoles que durante el mes de noviembre estamos hablando sobre celebración y cumplimiento. Proféticamente, este tiempo es un tiempo de cumplimiento, tiempo de celebraciones. Podríamos decir que también un tiempo de promesas cumplidas. Durante el mes anterior, en el mes de octubre, no sé si recuerdan que hablamos de embarazo y nacimiento de promesas. Estuvimos hablando sobre cómo la fe, la constancia, la paciencia y la obediencia nos permiten heredar las promesas del Señor. Pero durante este mes vamos a ir un paso más allá, que es el tiempo, el momento en el que ya podemos ver materializadas cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho. Quiero decirte que esto no es menos importante. Si bien las promesas cumplidas son una respuesta directa del Señor, son una muestra de su respaldo y de su fidelidad, también ahora entramos a una nueva etapa, que es la etapa del cumplimiento. Y es por eso por lo que hoy quiero hablarte de lo que sucede cuando la promesa se cumple. Quiero decirte también que el cumplimiento de una promesa no es el final y tampoco es ahí donde termina todo. ¿A cuántos de los que estamos acá el Señor alguna vez nos ha cumplido una promesa? A todos, ¿cierto? Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuáles son las reacciones que tenemos? ¿O cómo actuamos? Exacto. Generalmente, lo primero que nosotros hacemos es agradecerle al Señor, darle toda la gloria. Y por eso, para empezar, quiero hablarte de una historia bíblica que seguramente todos hemos escuchado, que es la historia de los 10 leprosos. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó a darle las gracias. 9 de ellos tan pronto recibieron el milagro, se fueron, se marcharon y no regresaron. Y si recuerdan esta historia, Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Amén. La palabra nos dice que solo un hombre de los 10 regresó. Solo el samaritano volvió a darle las gracias. ¿Y qué pasó con los otros 9? Los otros 9 se fueron, se marcharon y chao. Nada más. Debemos tener muchísimo cuidado de no ser parte de aquellos que buscan al Señor solamente por los milagros, de ser parte de ese grupo de personas que están cerca del Señor por el cumplimiento de las promesas, pero que una vez reciben lo que tanto le han pedido al Señor, se marchan y ni las gracias dan. A veces nosotros hacemos un favor sencillo a personas que están a nuestro alrededor, algo pequeño, y apenas la persona recibe ese favor, la persona se desaparece y ni siquiera da las gracias. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Cierto? Ahora imagínense cómo se debe sentir nuestro Señor, que no solamente nos hace un favor sencillo o pequeño, sino que Él nos da y nos provee todo cuanto nosotros tenemos. Fuerte. A nuestro Señor Jesús lo rodeaban multitudes, muchas personas estaban a su alrededor, pero la gran mayoría de ellas no estaban ahí por Él, sino por las manifestaciones, por el poder, por los milagros. Personas que después de recibir lo que tanto anhelaban o lo que tanto le pedían, simplemente se iban y se marchaban. Pero vengo a decirte hoy que nosotros como creyentes estamos llamados a tener un corazón agradecido, a tener claro que todo cuanto tenemos es porque Él nos los ha dado, porque proviene del Señor, pero también estamos llamados a buscarlo, no por los milagros, no por las promesas, no por las manifestaciones, sino por Él, a quedarnos también cuando nosotros recibimos esa respuesta de Él. Amén. Y por lo general
somos agradecidos, pero después de eso viene un segundo punto, después del agradecimiento, que es el cumplimiento de los votos. Sucede que a veces en nuestra emoción, cuando anhelamos que el Señor nos cumpla una promesa, le decimos: Señor, acelera el cumplimiento de esta promesa, pero yo te prometo que yo voy a hacer esto. Yo te prometo que yo te voy a servir. Señor, yo te prometo que si esa promesa se materializa en mi vida, yo voy a dejar de hacer esto que tanto me cuesta. No sé si se sienten identificados con eso, pero vengo a decirte que después del agradecimiento viene el cumplimiento de los compromisos y los votos que hacemos con el Señor. Si tú adquiriste un compromiso, este es el momento de cumplirlo. La palabra nos dice en Eclesiastés capítulo 5, del 4 al 5. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Amén. Esto es algo muy serio. A veces en momentos de emoción nos emocionamos tanto, pero la palabra dice que Dios no toma a la ligera los votos o los compromisos que nosotros hacemos con Él. La palabra es clara. Es preferible no prometer nada que prometer y no cumplirle. Incluso también nos dice que no tardemos en cumplirlo, que nos apresuremos a hacerlo. Es por esto que el cumplimiento marca ese tiempo en el que nosotros cumplimos al Señor eso que le dijimos, eso que le prometimos que íbamos a hacer. Si tú le prometiste al Señor servirle, sírvele. Si tú te comprometiste con el Señor a dejar de hacer algo, hazlo. Si le prometiste entregar algo, entrégaselo. Haz aquello que dijiste que harías, porque tenemos un Dios que es fiel a lo que nos promete, pero Él también espera que nosotros seamos fieles en cada cosa que hacemos y cada compromiso que adquirimos y le prometemos. Amén. Y cuando Dios da, nosotros también damos testimonio a los demás de lo que Dios hizo con nuestras vidas. Ese es el siguiente punto, dar testimonio. Cuando nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, glorificamos su nombre. Pero también animamos y fortalecemos la fe de otros hermanos en la fe. De ahí la importancia de que otros sepan lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y quiero decirte que testificar no se trata de nosotros, de lo que nosotros hicimos, no se trata de nuestras capacidades ni de nuestras habilidades, sino que se trata de ese Dios todopoderoso hizo con nosotros. De que en la situación más adversa, en la situación más complicada, cuando creíamos que no había ninguna posibilidad, vino la fuerza, la gracia y el poder de Dios sobre nuestras vidas y transformó aquello que parecía imposible en algo posible. Amén. Por eso yo te animo en esta tarde a que testifiques, a que hables siempre de la obra que el Señor ha hecho en ti, de cada una de las promesas que Él ha cumplido en tu vida, porque tu testimonio definitivamente puede ser la respuesta para otra persona. Amén. Y otro punto importante que debemos tener en cuenta es que la promesa cumplida no es solo para nosotros, no es solo para ti. La que el Señor me cumple a mí no es solo para mí. Recordemos que todo fue creado por Él y para Él. Ese ascenso que el Señor te entregó, esa sanidad, esa respuesta que recibiste, no se trata únicamente de un beneficio personal, que sí lo es, pero es una herramienta del Señor para su propósito, para extender su reino y también para poder bendecir a otras personas. Amén. Eso significa que el Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición, para servir, para edificar, para que su nombre sea exaltado, para que Él sea glorificado y que también sea revelado a otras personas a través de nosotros. Amén. Y es tan hermoso
que sin importar el área o el sector en el que nosotros nos encontremos, podamos usar esa plataforma en la que el Señor nos haya ubicado para exaltar su nombre, para que otros puedan conocer al Dios que nos ha traído hasta acá, que nos ha dado una vida nueva y que también ha cumplido todas y cada una de sus promesas en nosotros. Amén. Yo te invito a que uses esa promesa cumplida por el Señor para manifestar a Cristo, a que utilices esa promesa para abrir puertas para otros, para levantar a otros cuando su fe haya decaído, para hacer luz, sea cual sea el lugar en el que Él te plantó. Amén. Y para explicarles mejor esto, quiero darles un ejemplo. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez sobre Kaká. Solo Nico. Bueno, Kaká es un futbolista brasileño ya retirado. Resulta que Kaká fue considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de su tiempo. Él jugó en grandes equipos como el Real Madrid y el Milan. Pues leyendo en estos días sobre él, resulta que Kaká tuvo un accidente cuando él tenía solamente 18 años. ¿Sabían esto? Bueno, tuvo un accidente cuando él tenía solo 18 años. Resulta que él estaba nadando en una piscina y saltó de un trampolín tan fuerte que se golpeó la cabeza contra el fondo de la piscina. Y el golpe fue terrible. Él se fracturó una vértebra del cuello. Eso fue tan grave que no solo pudo significar la terminación de su carrera deportiva, sino también la pérdida de su movilidad. Y aunque ese hecho marcó la vida de Kaká, él se recuperó. Y no solo eso, acumuló victorias, logros, goles. Incluso años más adelante fue el ganador del Balón de Oro. Más allá de los éxitos deportivos de Kaká, hay algo muy valioso. Y es que en muchas entrevistas, no sé si alcanzaron a escuchar alguna, Kaká hablaba abiertamente de su relación con Dios. Él decía que el Señor era el centro de su vida. Reconocía que no eran sus habilidades, que no eran sus capacidades lo que lo habían llevado hasta allí, hasta donde él estaba. Él entrenaba, él era disciplinado, sí, pero él tenía claro que cada victoria que obtenía se la había entregado al Señor. Y Kaká usó la plataforma en la que Dios lo había ubicado para exaltar su nombre. Y quiero que vean en la pantalla una imagen de Kaká. Y quiero que vean la camiseta que él utilizó para celebrar muchas de sus victorias. ¿Sí alcanzan a leer? Bueno, en esa camiseta dice: yo le pertenezco a Jesús. Amén. Y no la usó en un partido, la usó en muchos partidos, incluso la usó en el Mundial. Cuando ganó el Mundial, él utilizó esa camiseta. Gloria a Dios. Amén. Con esto quiero decirte, resaltar nuevamente que estamos llamados a exaltar el nombre del Señor, a glorificarlo. Kaká sí es una persona de influencia, una persona que pudo llegar a muchos utilizando esa camiseta, a niños, a jóvenes, a adultos, a personas mayores, y con su testimonio los impactó. Y aunque nosotros no somos Kaká, no tenemos el alcance de Kaká aún, debemos tener claro que sea cual sea el lugar en el que el Señor nos haya ubicado, debemos exaltarlo. Amén. Y ya hablamos del agradecimiento, hablamos de testificar, hablamos de la importancia de cumplir los votos y los compromisos que hemos hecho con el Señor. Hablamos también de exaltar su nombre, pero ahora quiero hablarte de la importancia de administrar lo que hemos recibido, la importancia de administrar la promesa que el Señor nos ha entregado. Y por eso quiero hablarte del rey Salomón. Hemos hablado mucho de lo que sucede en ese tiempo de cumplimiento, pero es inevitable hablarte del rey Salomón. La palabra nos dice que Salomón fue proclamado rey y que lo único que Salomón le pidió al Señor fue sabiduría. Amén.
Pero el Señor no le dio la sabiduría, pero además le dio riquezas y le dio fama. El Señor le prometió a Salomón que ningún rey se compararía con él. Y así, tal como el Señor se lo prometió, así sucedió. El Señor le cumplió. Salomón gobernó con sabiduría, con justicia. Construyó su templo y también construyó su propio palacio. Gozaba de fama, riquezas, pero al final sabemos lo que sucedió con Salomón. Así es. Salomón amó a muchas mujeres y mujeres extranjeras. Y recordemos la advertencia que le había hecho el Señor. No se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. ¿Pero qué hizo Salomón? Se casó con ellas. Y dice la palabra que en total Salomón tuvo 700 esposas y también 300 concubinas. Eso suma 1000 mujeres. Y así como lo dijo el Señor, el corazón de Salomón se terminó apartando de él. Después de que había gozado de fama, de riquezas, de sabiduría, Salomón terminó rindiendo culto a otros dioses. Después de que él había construido el templo al Señor, terminó edificando altares a dioses paganos. Muy triste. Y lo más impactante de eso es que no sé si lo tienen presente, o recuerdan que Salomón es el autor de los proverbios. Salomón escribió los proverbios, incluyendo ese versículo que es tan conocido y que nosotros recitamos una y otra vez. Proverbios 4:23. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en otra traducción, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y aunque fue Salomón quien escribió ese proverbio, ese versículo, él terminó desviando su corazón y desviando también el rumbo de su vida, apartándose del Dios fiel quien le había entregado cada cosa, quien había cumplido cada promesa en su vida. Entonces, esto nos muestra algo muy importante, y es que no basta con recibir el cumplimiento de la palabra, sino que también debemos permanecer. Debemos tener cuidado de guardar el corazón, de no contaminar la fuente y administrar correctamente lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Amén. Y es por eso, por lo que el motivo, lo que nos mueve, no puede ser únicamente la materialización o el cumplimiento de la promesa. Debemos tener algo muy claro, y es que Dios cumple lo que promete, Él lo cumple. Pero cuando llega el tiempo de cumplimiento, nosotros necesitamos estar firmes, necesitamos estar anclados en la roca, que hayamos edificado nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, sobre el fundamento, sobre el cimiento y no sobre las promesas, no sobre las bendiciones. Y quiero decirte o recordarte que la roca es Cristo. Él es el ancla, Él es el cimiento, el fundamento. La roca no es la casa, la roca no es el carro, no es el trabajo, no es el salario que anhelamos. Tampoco es el esposo o la esposa, los hijos que queremos tener. Entonces una cosa es clara, y es que Él debe ser nuestra prioridad, el centro, lo primero y lo más importante. Por eso, acompáñame a leer Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. La palabra nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primero, antes que todo, y que después sí, las añadiduras vendrán. Pero no puede ser que nosotros vivamos una vida persiguiendo las añadiduras y después el reino de Dios. Si nos queda tiempo, el reino de Dios. Si no estamos cansados, el reino de Dios. Si hoy tenemos ganas, el reino de Dios. No, nosotros estamos llamados a perseguir el reino, no las añadiduras. El llamado el día de hoy
es a buscar el reino de Dios, a buscar ser íntimos, a que nosotros como cristianos busquemos ser jóvenes apasionados por Él, por su presencia, por su palabra, por el plan y por el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y quiero aclararte que tampoco no es un mensaje que nos invite a no soñar, a no trabajar, a no luchar por las metas que tenemos. La palabra de hoy sí nos invita a soñar y a trabajar y a luchar, pero a caminar hacia nuestros sueños, pero nos llama a hacerlo dentro del plan de Dios. Nos llama a reorganizar nuestra lista de prioridades, a que la lista de prioridades de cada uno de nosotros esté organizada así. Él. Primero Él, segundo Él y tercero Él. Amén. Por eso, en este momento, quiero invitarte a reflexionar y que ahí en donde estás te preguntes, ¿realmente el Señor es una prioridad? ¿Es la prioridad en tu vida? No me tienes que contestar, pero te invito a que reflexiones y te preguntes si en tu día a día Él ocupa el primer lugar, tiene la prioridad de tiempo, la prioridad de importancia o tiene toda la atención. Amén. Porque no se trata solo de buscar la presencia de Dios cuando la necesitamos, sino también anhelarla, desearla y deleitarnos en ella. Que nuestra vida no sea simplemente cumplir metas y alcanzar sueños, sino vivir una vida en intimidad con Él, reconociendo que Él es la meta final. Amén. Y esto nos lleva a un ejemplo claro de lo que significa hacer del Señor nuestra prioridad. ¿De quién creen que les voy a hablar? Bueno, de David, un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra nos dice que David no era solo un líder, no era solo un rey o un guerrero, era un hombre que por encima de todo anhelaba la presencia del Señor, un hombre apasionado por el Señor. La palabra nos dice que David deseaba la presencia de Dios más que el trono o que las victorias. Sí, él cometió errores, pero su mayor anhelo fue estar cerca del Señor siempre. Y así lo declara en Salmos capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Amén. En otra traducción dice, para deleitarme en su perfección y gloria. Gloria al Señor. Entonces la bendición no es el trono, no es la posición, el poder, es la presencia de Dios. Es tener un lugar en su mesa y caminar en la presencia del Rey. Amén. Y la verdad es que todos en algún momento de nuestra vida, puede que nos haya afanado el mañana, el querer tener controlado lo que va a suceder, tener alguna seguridad. Pero déjame decirte que la única fuente de seguridad verdadera es nuestro Señor. Que el mundo nos ofrece una falsa seguridad, pero que esa seguridad es efímera y es pasajera. La idea de que cuando Dios me dé el trabajo de mis sueños, el salario que yo creo que me merezco, el ascenso que tanto le he pedido, voy a ser feliz. O cuando llegue ese esposo o lleguen los hijos, es falsa. No perdamos el tiempo persiguiendo las cosas del mundo. Gastemos nuestro tiempo acá en la tierra buscándolo a Él, buscando su plan, porque solamente así encontraremos sentido a nuestra vida. Amén. Y esto nos lleva a otra verdad profunda. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han experimentado una crisis existencial? O no una crisis. Las crisis existenciales se definen como esos periodos
de profunda reflexión y cuestionamiento sobre el propósito de la vida, la identidad y el significado de la existencia, que puede provocar sentimientos de vacío, ansiedad y desorientación. Tal vez no has experimentado como tal una crisis, pero puede que sí te hayas cuestionado el por qué o el para qué, o hayas también experimentado esa sensación de vacío que quienes la hemos sentido sabemos que únicamente puede ser llenada por el Señor, no por la compañía de otras personas, ni por cosas materiales, ni por logros profesionales, ni por reconocimientos. Porque te hago un spoiler, el vacío no se llena cuando llega el carro, el vacío no se llena cuando llega la esposa, la ansiedad no se viene cuando ya tienes $1 millón en la cuenta. Quiero decirte que las crisis existenciales no se acaban tampoco cuando tenemos el cargo de nuestros sueños. Las crisis se acaban cuando caminamos en el plan de Él. Cuando entendemos que estamos acá en la tierra, que fuimos creados para cumplir el propósito del Señor con nosotros. Cuando rendimos, cuando nosotros soltamos el control y nos dejamos abrazar por su presencia. Pero también nos dejamos abrazar por su propósito. Amén. Sí, queremos ese cargo, queremos esa empresa, queremos esa casa, queremos ese $1 millón, pero nuestra prioridad es Él. Las añadiduras sí vendrán, pero como te dije anteriormente, no puede ser lo que nos mueva o lo que nos motive. Amén. Y son muchos los casos, especialmente de cantantes últimamente, muchos casos que hemos visto de personas que después de tenerlo todo, aparentemente, riqueza, fama, poder, influencia, se encontraron con eso que yo llamo la pared o ese muro. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Esto de qué me sirve? Personas que creían que lo tenían todo y sin embargo no tenían nada. Pero que en ese momento en el que fueron encontrados por el Señor, no solamente encontraron propósito, sino que el Señor también les dio plenitud, dirección y esa paz que no puede ofrecer el mundo. Amén. Y mucho de esto fue lo que sucedió en la pandemia. Ese tiempo en el que todo lo que uno creía que estaba sólido se desplomó y cosas que no veíamos venir. Todo aquello que no estaba edificado sobre la roca. Amén. De alguna u otra forma fuimos procesados por el Señor. Pero esa temporada en la que también se dispararon las crisis de salud mental, si algo nos mostró es que debemos aferrarnos al Señor, que Él es nuestro cimiento y fundamento, que así como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios también por cada promesa cumplida, pero sobre todo porque Cristo es nuestra promesa cumplida, es nuestra meta. Amén. Y hay un último punto que quiero tocar, y es de algo que viene con el cumplimiento de promesa. Ya hablamos del agradecimiento, ya hablamos de testificar, ya hablamos de cumplir los votos o los compromisos que hagamos con el Señor, hablamos de la administración, de exaltar su nombre y también de darle prioridad, pero también viene la celebración. En la palabra podemos leer que por lo general cuando se materializaba una promesa, el pueblo celebraba. Pero ¿cómo celebraban? Ellos alababan, danzaban, hacían sacrificios, elevaban cánticos de adoración al Señor. Quiero preguntarte en esta tarde si cuando recibes el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, celebras. Y por celebración me refiero a este tipo de cosas. El cumplimiento de la promesa
es evidencia de la fidelidad de un Dios que no falla. Así que siempre habrá motivos para celebrar. El Dios que recuerda, el Dios que cumple, el Dios que respalda, el Dios que termina todo lo que empieza. Amén. Y así como ellos celebraron, nosotros hoy también celebramos. No es solamente ser bendecidos, sino también entender el propósito detrás de la bendición. Porque no es solo ver el milagro, sino que también reconocer públicamente al que hizo el milagro. Y no es solamente disfrutar de la promesa, sino darle la gloria al Dios que cumplió la promesa. Amén. Quiero decirte también que la celebración no es una celebración más, es una declaración que dice: Señor, reconocemos que fuiste tú, reconocemos que no fui yo, que no es nuestro mérito, que tú lo prometiste y tú lo cumpliste. Amén. Y si piensas que no hay nada que celebrar, que han pasado 11 meses del año y aún no has visto eso que el Señor te prometió o aquello de lo que el Señor te ha hablado, que tal vez vienes de una temporada difícil, una temporada de lucha, de espera, yo te animo en esta tarde a que sigas perseverando, a que sigas creyendo, porque el que hizo la promesa es fiel. Amén. Y aunque puede que estemos experimentando tiempos difíciles, hemos visto el respaldo del Señor. Siempre será tiempo para celebrar. La mayor promesa ya no fue dada, Cristo. Él es nuestra promesa cumplida y nuestra meta. Quiero decirte en esta tarde que a veces es difícil porque creemos que solamente debemos celebrar cuando sucede aquello que nosotros nos imaginamos que va a pasar ya para este periodo de tiempo. Y que viene diciembre, que puede llegar a ser una temporada difícil para muchos de nosotros. Pero el Señor me confrontaba y me decía: claro que tienes que celebrar. Tienes mucho por celebrar. Tenemos mucho por celebrar. Para muchos tal vez ha sido un año difícil, un año fuerte, pero yo estoy segura de que el Señor siempre ha estado contigo. Estoy segura que Él no ha estado contigo únicamente en los momentos de alegría, sino que ha estado apoyándote, ha estado respaldándote en esos momentos en los que tú creías que ya no tenías fuerzas, que tú creías que ese era el final. Y la respuesta es que no fue el final, pero no fue el final porque Dios siempre estuvo contigo, porque Él siempre estuvo respaldándote, guiándote y sosteniéndote. Y recuerden el versículo que Él dice: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te consumirá. Amén. Y me emociona mucho leer el versículo que les voy a leer a continuación, porque nos recuerda que el amor del Señor por nosotros es inmenso. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y qué hermoso es saber que Él nos amó primero y que Él cumplió su promesa. Él entregó a su Hijo unigénito por nosotros, nos dio la salvación por fe, por gracia, porque no tenemos que hacer nada. ¿Cómo no vamos a celebrar? ¿Cómo no nos vamos a gozar? La meta es Él. Nuestra prioridad es Cristo, nuestra salvación, nuestra vida y nuestro propósito. Todo lo que nosotros recibimos y todo aquello que soñamos, todo lo que alcanzamos encuentra sentido únicamente en Él, únicamente cuando Él es el motivo y el centro. Amén. Por eso, celebremos su fidelidad, demos testimonio de su obra, administremos con sabiduría todo lo que Él nos da y mantengamos nuestro corazón firme y anclado en Él. Amén. Yo te invito